Seguimos en Séptimo Piso en este programa especial transmitiendo en vivo desde la ciudad de Buenos Aires. Alejandro Volkin está aquí, mi nombre es Leila Vitar y le damos la bienvenida al analista internacional Cristian Lamesa. Bienvenido en realidad, quien nos debería dar la bienvenida es él porque está desde tempranito aquí en el piso de Radio Sputnik analizando, bueno, esta cumbre tan importante, ¿no? Que puede ser, se habla de un punto de inflexión. Sí, primero, bueno, yo encantado de estar con ustedes, estar acá en vivo y ya desde el programa anterior, en este día que creo que, como vos bien decís, no solo un punto de inflexión, sino que tal vez estamos asistiendo a un día histórico que puede ser el inicio de lo que va a ser la geopolítica de las próximas décadas o incluso algo más extenso. Así es. Bueno, vamos a hacer un repaso de las palabras de ambos mandatarios que después de una reunión que duró algunas horas fue secreta. La reunión, total secretismo, no trascendía absolutamente nada. Al término de esa reunión dieron una conferencia de prensa conjunta como estaba previsto. Vamos a ir escuchando lo que decía en principio quien comenzó hablando fue el presidente ruso, Vladimir Putin. Estimado señor presidente, señoras y señores, nuestras negociaciones se realizaron en la atmósfera del respeto y de constructividad. Fueron muy útiles. Me gustaría agradecer a mi colega estadounidense por la propuesta de llegar a Alaska. Es lógico encontrarnos precisamente aquí, ya que nuestros países, aunque divididos por océanos, son muy cercanos, somos prácticamente vecinos, y cuando nos acabamos de encontrar dije al presidente Trump, buenas tardes, estimado vecino, estoy muy contento de verle a usted sano y salvo. Suena de manera muy buena, me parece. Nos separa solo el estrecho de Bering y entre una isla rusa y estadounidense hay solo 4 kilómetros. También es importante el hecho de que la gran parte de la historia rusa y estadounidense están relacionadas con Alaska. Se preserva el legado cultural de la América rusa. Son más de 700 nombres de las localidades, de los lugares geográficos. Durante la Segunda Guerra Mundial daba inicio la línea aérea en Alaska. Fue una ruta muy difícil sobre las grandes dimensiones de hielo, pero nuestros especialistas hacían todo lo posible para acercar la victoria y entregaban sus vidas en aras de este logro. Acabo de regresar de Magadán, donde hay un monumento a los combatientes rusos y estadounidenses. Aquí mismo también hay el mismo monumento, y a unos kilómetros de aquí hay un cementerio con los soldados enterrados allí que fallecieron en aquella misión. Estoy muy agradecido a los ciudadanos por preservar esta histórica memoria. Vamos a recordar las hazañas cuando nuestros ciudadanos colaboraban, y este legado nos ayudará a restaurar relaciones mutuamente beneficiosas en las condiciones muy duras. Como se sabe, los encuentros de alto nivel no se han realizado entre Rusia y Estados Unidos a lo largo de 4 años. Fue un periodo bastante difícil y... Bien, ahí escuchábamos en este primer tramo a Vladimir Putin poniendo el foco en la relación bilateral y yendo a la historia, ¿no? Ponía también el foco en la Segunda Guerra Mundial y, bueno, en lo que significó tanto para Estados Unidos como para la Unión Soviética en ese entonces hacerle frente al nazismo, ¿no? Y ahí, bueno, marcaba un poco la cuestión simbólica de esta relación que, bueno, data de hace mucho tiempo, y poniendo también en relevancia los puntos en común que tienen con Estados Unidos, ¿no? Sí, por supuesto, es sumamente importante, a mi modo de ver,
este énfasis que hace el presidente Putin en los puntos de contacto. Vos fijate que es ese el toque que le da. Incluso en algo que puede pasar desapercibido, pero eso de que se alegraba de verlo sano y salvo, marcando el peligro que también al que se enfrentó cuando fue víctima de un intento de asesinato, y sabemos que las mismas fuerzas que intentan o dejaron suceder, porque sabemos que en el intento de asesinato dejaron que pasara, el servicio secreto realmente tuvo una actuación deplorable, a tal punto que la directora de este servicio de seguridad fue eyectada de su cargo. Son las, paradójicamente o no tanto, las mismas fuerzas las que querrían ver también muerto al presidente Putin. Entonces me parece que hay un juego muy inteligente, que no me extraña viniendo del mandatario ruso, de poner de relieve esta historia en común, esta vecindad, y un tema que es sumamente importante, cuando hace este reconocimiento y este agradecimiento al respeto por las tumbas de los soldados soviéticos y a esta memoria. Fíjense cómo contrasta con los europeos, que no hacen más que destruir monumentos en honor a los héroes del Ejército Rojo que liberaron a esos países que hoy destruyen sus monumentos. Entonces realmente creo que ahí hay un juego muy inteligente por parte del presidente Putin de poner de relieve esa excelente relación que había entre la Unión Soviética y los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y que no era solo por la Segunda Guerra Mundial, porque la relación amistosa de Roosevelt y Stalin viene incluso de antes, cuando manda a su secretario de Agricultura, en ese momento que hubo una gran sequía en Estados Unidos, posterior a la Gran Depresión en la década del 30, y manda a este secretario, que era Henry Wallace, posteriormente vicepresidente de Roosevelt, a la Unión Soviética a estudiar el tema de los kolkhozs, de las granjas colectivas. Entonces hubo una relación muy buena, y yo creo que un poco hoy, eligiendo Alaska y mostrándole al mundo esta bienvenida que le dio el presidente Trump, realmente se recrea una relación que, como bien marcaba, fue muy difícil en estos últimos años durante la administración Biden. Totalmente. Sí. Es interesante la elección de Alaska puntualmente también, ¿no? Lo conversábamos bastante esta semana en relación a ser el estado, decíamos, más ruso de Norteamérica, y ahí justamente el propio Vladimir Putin planteó, ¿no?, las raíces de esta América rusa, la denominó él, ¿no? ¿Cómo analizás vos Alaska como escenario de este encuentro histórico? Bueno, Alaska tal vez es ese símbolo de esta amistad y esta cercanía que supo tener Rusia en diferentes etapas con Estados Unidos y con su pueblo. Hoy lo hablaba con la gente de Telesur. El imaginario o la propaganda occidental, ¿qué cuenta? Que un día un zar necesitaba plata y vendió Alaska por $7 millones, o sea, $2.50 a los Estados Unidos. Qué tontos los rusos, siempre haciendo estas pavadas. Bueno, es bastante más profunda la historia. Eso fue en 1867. Y ya había pasado la guerra de Crimea, una guerra en la cual los franceses y los británicos se alían a los turcos para agredir una vez más a Rusia. Y recuerden, Alaska, que formaba parte del Imperio Ruso, ¿con quién tiene frontera? Con Canadá, colonia anglosajona. Para ese momento no existía ni siquiera la línea transiberiana. En un territorio inmenso como era el del Imperio Ruso, bastantes kilómetros, millones de kilómetros cuadrados, más que la Rusia de hoy, que es enorme, eran 24 millones contra 17 que son hoy. ¿Y qué pasaba? El riesgo de que los anglosajones invadieran Alaska era demasiado grande. Y Rusia no tenía en ese momento la capacidad, por la extensión territorial, de poder defender Alaska. Y si era invadida por los anglosajones, quedaban apenas a unos kilómetros a través del estrecho de Bering para invadir o atacar el lejano oriente ruso. Claro. Entonces, ¿por qué le vende Alaska a Estados Unidos? Porque era un amigo de Rusia. Claro. Y lo que lograron fue un tapón que impidiese esa vulnerabilidad en el lejano oriente ruso. ¿Y por qué eran tan amigos? Y con esto cierro. Porque, para hacer memoria, 2 años antes se ganó la guerra de secesión en los Estados Unidos, la cual
al presidente Abraham Lincoln lo ayudó ¿quién? El Imperio Ruso a ganar esa confrontación, que lo que hubiese sucedido es el desmembramiento de los Estados Unidos. ¿Y quién apoyaba a los confederados? Francia y el Reino Unido, con su filosofía de divide y reinarás. Entonces, la historia en común de estos dos pueblos es mucho más profunda, y yo creo que por eso el simbolismo de Alaska en esta elección. Qué importante ir a la historia para entender el presente. En un ratito vamos a seguir analizando lo que dijo el presidente Putin en esta cumbre. Damos un informativo y ya seguimos. Seguimos en Séptimo Piso y continuamos escuchando lo que dijo Vladimir Putin en esta conferencia post-reunión con Donald Trump. Estaba comenzando a hablar un poco acerca de la actualidad, se refería al enfriamiento de la relación con Estados Unidos durante el gobierno de Joe Biden. Lo escuchamos. Descendieron drásticamente desde los tiempos de la Guerra Fría. Es evidente que tarde o temprano debíamos pasar de la confrontación al diálogo, y en este contexto el encuentro en persona de los dos jefes de Estado fue muy apropiado, fue realizado un trabajo muy grande. Nosotros establecimos contactos estrechos, directos con el presidente Trump. Hablamos varias veces por teléfono. Como se sabe, el enviado especial de Estados Unidos estuvo varias veces en Rusia. Una de las cuestiones clave fue el conflicto ucraniano. Vemos las aspiraciones de Estados Unidos y del presidente Trump en persona de ayudar en la solución del conflicto ucraniano. Quiero reiterar que los acontecimientos en Ucrania están relacionados con nuestra seguridad nacional. Aún más, siempre percibíamos el pueblo ucraniano como el pueblo hermano. Tenemos las raíces comunes, y lo que está pasando hoy en día es una tragedia para nosotros. De ahí que nuestro país está interesado en poner fin a la situación, pero necesitamos la solución sostenible que erradique las raíces del conflicto, para que se aseguren todos los intereses de Rusia y se restaure el balance de fuerzas en Europa y en todo el mundo. Debe asegurarse la seguridad de Ucrania también. Estamos dispuestos a trabajar en ello. Espero que los resultados alcanzados nos ayuden a aproximar la paz, y esperamos que en la UE, en Ucrania, también perciban adecuadamente los resultados de las negociaciones y dejen de intentar socavar el proceso de paz. A propósito, con la llegada escuchábamos entonces, en este momento estaba hablando Vladimir Putin acerca de la restauración, dijo, del balance de fuerzas. Tiene que haber garantías de seguridad para Ucrania, pero también obviamente para Rusia, y habló de la Unión Europea, una Unión Europea que no tiene intención de tener un diálogo directo con Rusia, porque no hubo nunca una iniciativa, sino todo lo contrario, pero cuando toma la iniciativa Donald Trump y hay un acercamiento, por lo menos para entablar una mesa de negociación y de diálogo, intentaba interferir la propia Unión Europea, ¿no? Quería condicionar a Donald Trump y ponerle algunas pautas en esa, digamos, en la previa a esta reunión con Vladimir Putin. ¿Qué podemos comentar de este balance que hace el propio presidente ruso respecto también del rol de la propia Unión Europea? Bueno, podemos arrancar por ese punto, que es el último que escuchamos. Y sin duda la actitud de Europa ha sido destructiva en todo sentido. Fíjense que suplica prácticamente un lugar en la mesa, pero para romper todo.
para poner obstáculos, no para colaborar, no para sumar alguna iniciativa realista que lleve a la paz. Les importa nada los muertos que están habiendo, la cantidad enorme. Hay cálculos que ya ascienden a 1,5 millones de militares, de soldados ucranianos muertos. Y rusos debe estar accediendo a unos 200.000, 250.000. Son números que son de guerra mundial. O sea, son números que no se veían desde la Segunda Guerra Mundial. Pero a estos tipos no les importa. No les importa porque ellos consideran que es casi preferible la desaparición y la destrucción del mundo antes de perder ese poder unipolar que ellos y globalista que ellos encarnan. Y creo que en ese sentido el desafío grande de esta cumbre es, justamente después vamos a escuchar la parte del presidente Trump, ¿no? Pero ¿cómo va a tomar Europa esto? ¿Cómo va a tomar? Y las palabras de Putin en ese sentido son muy clarificadoras, porque por supuesto él lo dijo claramente, no han hecho otra cosa más que socavar el proceso de paz. Lo mismo el delirante Volodymyr, el usurpador, como le he empezado a llamar, que ya dice a los cuatro vientos que no va a aceptar nada, que no van a ceder territorio, cuando es una guerra que ya perdieron. Claro. Entonces creo que el desafío es ese, ¿no? Con qué fuerza Trump o con qué argumentos o con qué métodos va a lograr que estos tipos no sigan profundizando el riesgo para la paz mundial, porque esto no se circunscribe a la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania. Esto tiene riesgos de una guerra a muchísima mayor escala. Claro, hay un tema ahí, ¿no?, donde en general el propio Donald Trump es presentado como alguien irracional en algunos aspectos, y cuando uno escucha las intervenciones en la conferencia de prensa de ambos, ¿no?, ahí Vladimir Putin planteando necesitamos una solución sostenible, ¿no?, lo que está pasando es una tragedia, el propio Donald Trump planteando que hay una muy buena chance para llegar a la paz, digamos, una búsqueda genuina de ese aspecto. Vemos que lo que vos planteabas, ¿no?, también el riesgo pasa a ser cuál puede ser la reacción en Ucrania, ¿no?, que en este momento hasta se estaba hablando de una posibilidad de golpe de Estado para continuar con una guerra, es decir, escenarios que permanentemente van al boicot, ¿no?, y cómo también se da esa idea de que los irracionales o el irracional, ¿no?, es Trump, cuando estamos escuchando de ambos los principales líderes mundiales, las principales potencias mundiales nucleares, ¿no?, teniendo una mirada absolutamente racional en un tema en el cual Europa está completamente alejada. Sí, Alejandro, coincido totalmente con tus palabras, porque de hecho yo tengo estimados colegas que sostienen esto, ¿no?, que Trump es impredecible. Yo sinceramente no me considero nada fuera de lo normal, pero Donald Trump para mí no me parece impredecible. Es más, muchas de las cosas, o prácticamente la totalidad de las cosas que se van dando, yo las vengo diciendo desde antes que Trump ganase las elecciones y fuese investido como presidente en esta segunda oportunidad. No me parece para nada impredecible. Que tenga un discurso que a veces tiene que subirlo un poco de tono para contener a estos guerrillistas europeos o a los mismos neoconservadores del Partido Republicano, sí, pero hay que fijarse no tanto en lo que dice, sino en lo que hace. Y en este sentido yo creo que en estas palabras, en este fragmento del presidente Putin hay cosas muy importantes, ¿no?, en cuanto a esto de plantear, por ejemplo, en los diálogos que tuvo con Steve Witkoff, plantea una de las cuestiones tratadas, el tema ucraniano. Una de las cuestiones tratadas, importante, pero una. Con lo cual, por supuesto, deja entrever que la agenda es mucho más amplia. Y es lo que estamos viendo, hay una agenda de colaboración, de sociedad mutua con los Estados Unidos, que creo que también es algo que asusta a Europa, porque Europa no tiene prácticamente más nada que darle a nadie. Pero además, pero Europa también rechazó la energía rusa, que era muy conveniente para su industria, para comprar a Estados Unidos. Ahí también Estados Unidos sale ganando. Fue una jugada muy estratégica en todo este conflicto para vender energía a una Europa que la está comprando
5 o 6 veces más cara. Bueno, eso habla de la estupidez, por decirlo de algún modo, que tienen estos líderes, entre comillas, europeos, que ya lo decía en su momento, hace pocos años, antes de fallecer Henry Kissinger, cuando añoraba la estatura y la calidad de los líderes europeos de la época de Adenauer, de Gaulle, Churchill, claro. Y hoy realmente son ni siquiera caricaturas de esos líderes, más allá de que nos gustase o no nos gustase. Es más, Kissinger no es santo de mi devoción, pero nadie puede negar que fue un político, un diplomático y un estadista de primer orden. Pero hoy ha caído en una mediocridad muy grande, Occidente, Europa en particular, y bueno, vamos a ver realmente que, como también marcaba Putin, ¿no? Hablaba de acuerdos alcanzados cuando habló de esto de la reacción de Europa, de que no sigan socavando. Entonces hay un entendimiento entre Trump y Putin que es clarísimo. Despeja muchas dudas, ¿no? También, ¿no? Cuando uno escucha esto, digo, en relación a las operaciones de prensa con las que venimos alimentándonos, digamos, ¿no? En general, me parece que escucharlos a ambos plantear un discurso similar y con este nivel de racionalidad descarta muchísimo de todo lo que estuvo circulando en los días previos y en las semanas previas, ¿no? Y en los años previos, acordate cómo nos quería. Yo me acuerdo cuando empezó la operación militar especial, yo estaba allá en Moscú y me llamaban de medios argentinos y me querían convencer de la realidad que ellos querían difundir. Y yo estando en Moscú y les decía, pero no es eso lo que está pasando. Claro. Y así todo me querían convencer que había desabastecimiento, supermercados vacíos, la gente desesperada retirando la plata de los bancos, y yo les mandaba videos mostrando todo lo contrario. Pero bueno, no es que, cuando yo hablo del globalismo financiero, ¿quiénes son? Son estos tipos como George Soros, son los fondos de inversión que hoy prácticamente manejan el mundo, BlackRock, Vanguard, y esos tipos manejan las armamentísticas, tienen intereses importantes en empresas como Lockheed Martin, Boeing, etcétera, y también en los medios de comunicación, en los grandes medios de comunicación. Entonces, no extraña que todo esto sea un conglomerado de propaganda, de intereses guerreristas, que realmente nos quieren vender una realidad que no es, quieren tener a la gente en un estado de total ignorancia. Eso se ve muy particularmente en Europa, y bueno, yo creo que en ese sentido la realidad se va imponiendo, aunque tarda más, y también el trabajo de medios como ustedes, que por eso, justamente, vaya casualidad, están prohibidos en Europa. Tal cual. Bueno, exacto. Vos hablabas de la falta de estrategia, ¿no? Y de la falta de estatura política de los líderes, pero que en definitiva hasta los pueblos se lo están facturando, ¿no? Porque uno ve lo que es el apoyo político que vienen teniendo los partidos que gobiernan los principales países europeos, y están en franco a picada, ¿no? En términos, si uno agarra el gobierno alemán, el gobierno francés, el gobierno británico, no tienen apoyo popular, en definitiva, ¿no? De sus propios ciudadanos. Pero fíjate una cosa, Macron, ¿de dónde viene? De la banca Rothschild. ¿Vos crees que dejó de trabajar para ellos? Claro. Yo creo que no. O Merz de BlackRock. Merz de BlackRock, perfecto. Acabamos de decir qué es BlackRock, qué es Vanguard. Rishi Sunak, ese primer ministro indio del Reino Unido. Goldman Sachs. Claro. Sí. Y ahora volvió a Goldman Sachs. ¿Alguna vez dejó de trabajar para Goldman Sachs? Seguro que no. Fue un ratito al número 10 de Downing Street. Entonces, estos tipos realmente son muy poderosos, se acostumbraron a apoderarse de los países en detrimento de sus ciudadanos. Hay que ver cómo vive la gente en Reino Unido, hay que ver cómo vive la gente. A ver, Pedro Sánchez es un cachorrito de Soros, es el perrito faldero de Soros, igual que el otro ridículo de Pablo Iglesias, el de Unidas Podemos. Personajes del globalismo y de las ONGs, otanistas que se visten, se hacen los progres. Hay que ver cómo vive la gente en España. Ellos mismos dicen, hay que dejar el sueño de la casa propia y es buenísimo alquilar. El dictador Francisco Franco
hacía planes de vivienda para que los trabajadores tuvieran viviendas propias. Franco, no Stalin. Stalin también lo hacía, por supuesto, en la Unión Soviética. Y excelentes casas, las conozco, edificios. Pero digamos, ¿se dan cuenta que estos tipos que se dicen progres, que se dicen de izquierda, en realidad son todos lo mismo? Porque ahí nombramos a socialdemócratas, socialistas, conservadores. El de hoy, Starmer, laborista, claro, protector de pederastas. La misma agenda que Boris Johnson, que Rishi Sunak, en lo que realmente importa, que es la geopolítica, todo eso, la misma agenda mantienen. Totalmente. Por eso a veces los conceptos izquierda-derecha son tan difíciles, ¿no?, de utilizar en materia geopolítica porque confunden. Yo creo que hoy tenemos que hablar de globalismo, entendiendo el globalismo como estos intereses que quieren... Somos un obstáculo, somos una molestia. La población es una molestia para ellos. Cuanto menos haya, mejor. Esos son los globalistas. Y hay de izquierda, entre comillas, de derecha, tenés conservadores, socialistas, lo que quieras, laboristas, lo que quieras. Y tenés los soberanistas, que son tipos que consideran que tienen que gobernar para sus pueblos, en beneficio de sus pueblos y el interés de sus pueblos. Uh-huh. Y de esos también tenés, a un Robert Fico, socialdemócrata en Eslovaquia, que defender sus principios, estar en contra de la guerra y de que se siga usando Ucrania en contra de Rusia, que el interés de su pueblo es tener buenos energéticos y una buena relación, como lo fue históricamente con Rusia, 5 tiros le pegaron. Y tenés un ultraderecha, como dicen, ultraderecha, Orbán. Ojalá Pedro Sánchez tuviese el caudal y el aprecio que tiene su pueblo por Orbán. A Orbán lo vota la clase trabajadora, claro, lo vota la clase media. Entonces tenés de derecha, de izquierda. Xi Jinping es un soberanista, comunismo al estilo chino. Tenés a Putin, que lo admiro profundamente, yo considerándome comunista, el conservador popular. A mí me representa mucho más un conservador popular como Putin que un socialista como Pedro Sánchez. Entonces, cuando nos dicen izquierda-derecha, muchas veces es para confundirnos, y es para al que tiene ideales de izquierda, ideales populares, y que tiene esos sueños y esa voluntad, especialmente los chicos jóvenes, le vendan también en el paquetito a un parásito inmundo como Pedro Sánchez, perdón por el vocabulario, pero es lo que se merece siendo un vasallo y un sirviente de Soros. Entonces hay que tener mucho cuidado con los que nos quieren vender como amigos porque son los progres, los buenonditas, como nos pintaban a Trudeau, porque usaban medias llamativas. Esas estupideces llegan a decir. Uh-huh. Y también hay que tener mucho cuidado cuando nos demonizan a alguien. AfD, Alternativa por Alemania. Nazis, ultraderecha. Lo único que quieren, que no haya guerra, tener buenas relaciones con Rusia, porque eso genera beneficios para el pueblo trabajador alemán. Claro. Y los que dicen estar en contra y quieren prohibir ese partido por ser de ultraderecha y neonazi, es este gobierno y el anterior, pero este gobierno, Boris Pistorius dijo hace pocos días que el ejército alemán estaba listo para ir a matar rusos. Sí, sí, y mientras tanto recortan planes, claro, beneficios para el pueblo, sí. Hay un aspecto. Pero yo, según recuerdo, los nazis fueron a matar rusos y hay que recordar cómo les fue, pero es claro, una locura. Sí, sí, es que la verdad que si uno también no ajusta un poco, no calibra mejor el análisis y la mirada, uno no puede entender cómo en la propia Francia, ¿no? El partido Marine Le Pen fue el único que salió contra las políticas guerreristas de su propio gobierno, ¿no? En el anuncio de los aumentos presupuestarios para justamente financiar este rearmamento europeo, ¿no? Entonces digo, si no queda todo dado vuelta, o sea, uno creo que tiene que empezar a recalibrar un poquito mejor, porque si no queda muy afuera de lo que pasa realmente, ¿no? Ahora vamos a seguir hablando con Cristian Lamesa, que está aquí en el piso de Séptimo Piso, en Radio Sputnik. Vamos a hacer un pequeño corte y ya seguimos. Infórmate de lo que sucede en el mundo. Séptimo Piso. Seguimos y bueno, nos toca despedir a Cristian Lamesa. La verdad que nos quedaríamos horas debatiendo sobre la actualidad internacional, pero bueno, te vamos a liberar. Estuviste un buen rato aquí en el piso de Radio Sputnik, así que te agradecemos muchísimo, Cristian. Un gran placer para mí, así que la verdad que encantado, y en un día que, repito, posiblemente sea un día que recordemos, un día histórico.
Totalmente. Y estaremos en contacto para seguir analizando lo que pase en los próximos días. Muchas gracias. Ahí pasaba Cristian Lamesa, analista internacional por Séptimo Piso. ¿Qué pasa en China, Rusia, Europa, Estados Unidos? Nos vamos de viaje por el planeta.